Lord Vader, ya casi hemos llegado a las coordenadas que especificó. El navioordenador nos alertará en breve. Bien. Una vez estemos en la órbita, Coronel Bren, me pondré a los mandos de la nave. Como guste, señor. La orden del emperador Palpatine estaba muy clara. Acatar cuanto usted ordene. Ahora bien, si me lo permite, me gustaría hacerle una pregunta. Si tenemos en cuenta la naturaleza de este proyecto, ¿por qué Mustafar? Tu requerimiento, aprendiz. Te daré el planeta que desees. Conviértelo en tu fortín o haz con él lo que te plazca. Enviaré contigo al coronel Alba Bren, arquitecto, para que diseñe las instalaciones que consideres necesarias. Ella fue la que supervisó los cambios en mi palacio y se libró de todo lo que olía a Jedi. Es muy buena y persigue un brutalismo estético. Planeta en el que te derrotaron, donde ardiste. Creo que sé por qué es el que has elegido, pero me gustaría que me lo confirmaras. ¿Por qué Mustafar? Saldremos del hiperespacio en breves momentos. Que todos los pasajeros se preparen para la traslación. Este podría ser un encargo complicado, Teniente Rogo. Aunque, claro, un gran artesano es capaz de dar al cliente lo que quiere, aunque éste no tenga ni idea de qué es lo que quiere. En especial en casos así. Por supuesto, coronel. Estoy seguro de que le construirá a usted algo maravilloso. La cuestión es qué considera maravilloso Lord Vader. Es como un rompecabezas. Daba por hecho que prefería un toque minimalista. Pero al ver esta nave suya... ¿La conoce usted? Es una nave real, Nubian 327, tipo J de construcción artesana. Se hicieron muy pocas. Carece de armas. La utilizaba la reina de Naboo para viajar con su escolta. Sí, es una nave magnífica, digna de estar en un museo. A decir verdad, como estudiante de diseño, es increíble tener la oportunidad de ver una de cerca. Pero es lo último que habría esperado encontrarme en manos de Lord Vader. ¿Conoce usted su reputación? Por supuesto. ¿Quién no? Yo estaba presente cuando mató a aquellos 5 oficiales. Es muy intimidante. Sí, rara vez habla. Parece más un droide que una persona. Pero esta nave y detalles como este casco, me pregunto qué será, qué significará para él. Nunca había visto nada igual. Es de lo más siniestro. Para ser un objeto de líneas tan sencillas, ¿quién lo llevaría? Alerta. La temperatura exterior del casco está alcanzando niveles críticos. Los pasajeros y la tripulación han de ir a las estaciones de emergencia. ¿Pero qué? Coronel, estamos descendiendo a la atmósfera de Mustafar. ¡Y no tenemos escudos! Lord Vader, no pretendo cuestionarlo, pero los escudos de esta nave no funcionan. No podemos entrar en esta atmósfera sin escudo. Quedaremos reducidos a cenizas. Le recomiendo una ascensión inmediata a la órbita. Arreglaremos los escudos e intentaremos realizar un segundo aterrizaje. Incluso podemos llamar a técnicos imperiales. Los escudos funcionan bien, Coronel Bren, pero los he desactivado. Lord Vader, en el memorando de mi misión no se hablaba de suicidio. Le pido encarecidamente que reactive los escudos de la nave. Pero... Usted hará todo lo que yo ordene. Esa era la directiva del emperador. Sí, esas son mis órdenes. Pues entonces siéntese y no diga nada. Quizá duela un poco. No se recomienda la entrada a esta atmósfera sin escudos. ¡Oh no! ¡Excedida las tolerancias máximas! Inminente fallo total del
al sistema. ¿Qué crees que es, padre Tito? Una augurio. Llega el fuego. ¿Fuego de vida o de muerte? Ya lo veremos. Mejor. ¡Coronel Brennan! ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sucedido? Ha sido Vader, Rogo, nada más. No sé por qué, pero por alguna razón esto es lo que quería. Aunque al menos ahora sé cuál es la estética que le gusta. Lord Vader, doy por hecho que este es el lugar en el que quiere que construyamos. Podría empezar a diseñar unas instalaciones de inmediato, pero quería preguntarle una vez más si hay alguna indicación que quiera darme respecto a cuál es su propósito en este lugar. Por ejemplo, ¿cree usted que va a necesitar mucho entretenimiento? Tu tendencia taciturna te alaba, aprendiz, pero necesito una respuesta. ¿Por qué, Mustafar? Me enviaste a Mustafar para que purgara mi cristal de Kyber en el locus del lado oscuro que hay en dicho planeta. La cuestión es que, cuando toqué aquel poder, vi en la fuerza hasta una profundidad mucho mayor que nunca. Creo que en ese lugar se pueden hacer cosas que son imposibles en cualquier otro lugar. Ah, lo entiendo. Eres un magnífico Sith, Lord Vader. No dejas cabos sueltos. Puede que Padme te espere en Mustafar. Puede que el lado oscuro decida devolvértela. De una manera u otra creo que vas a aprender mucho. Y eso es bueno. Después de todo, tu poder es mi poder. Te he regalado una nave y un planeta. Pero voy a hacerte un último obsequio. Ven, aprendiz. Coronel Bren, estoy aquí para estudiar un gran misterio, para entenderlo. No sé realmente cuánto tiempo me lleve. ¿Ya ha vuelto usted, coronel? ¿Le ha dado Vader alguna directriz? Nada de utilidad, Rogo. Voy a empezar con algo básico, funcional, y ya veremos cómo reacciona. De vez en cuando te tocan clientes como este. Te dicen: oh, no te preocupes, que no soy nada especial. Seguro que cualquier cosa que diseñes me parecerá bien. Luego, después de 1001 revisiones, siguen sin estar satisfechos. Aquellos que dicen que no van a darte problemas son los que siempre acaban dándotelos. ¿Cómo puedo ayudarla? Por ahora con té. Más adelante probablemente con brandy. Ahora bien, teniente, escuche lo que le digo. Vamos a sacar este proyecto adelante. Jamás he decepcionado a un cliente y Lord Vader no va a ser el primero. Si este fuera un trabajo que pudiera hacer cualquiera, no habrían enviado a la coronel Alba Brain. El momento ha comenzado. El Lord Oscuro comienza su meditación. Sí, me gusta este lugar. Esa corriente de lava que fluye hacia el suroeste será una vista impresionante. Comienza a conectarse con el poder del lado oscuro. Gracias, teniente. En 3 o 4 horas debería tener un diseño preliminar. Por cierto, teniente, ¿podría hacerle pruebas de elasticidad al basalto que hemos visto durante la visita? Me gustaría incorporar materiales locales siempre que se pueda. Por supuesto, coronel. De inmediato. Vaya, desde luego esta decoración es muy... siniestra. ¿Qué quiere, coronel? Mi trabajo aquí es muy delicado y no quiero que me molesten.
Ya tengo el diseño inicial para las instalaciones. Puede que le parezca demasiado funcional, pero podemos afinarlo. Échele un vistazo, creo que le gustará. Se equivoca. Bueno, Rogo, parece que hay que volver a empezar. Acabamos de entrar oficialmente en la fase Brandy del proyecto. ¡Ah! Es la máscara del Lord Oscuro, Lord Moomin, un poderoso artefacto del lado oscuro. Moomin era inusual entre los Sith. Muchos de nosotros construimos nuestro legado mediante la destrucción. Moomin, en cambio, prefería crear. Él y yo teníamos eso en común. Las utilidades que él encontró a la fuerza eran únicas y nunca nadie ha conseguido replicarlas. Como tú también buscas en senderos individuales sobre el lado oscuro, Lord Vader, he pensado que el ejemplo de Moomin podría resultarte inspirador. Llévate la máscara a Mustafar, puede que te muestre el camino. Jamás he visto el nombre de Moomin en ningún holocrono, Jedi o Sith. Ya, es que los senderos que siguió los consideraron heréticos y suprimieron su historia. Entonces, ¿cómo es que lo conoces, maestro? Me la contó la máscara. Y así concluye el segundo episodio de Darth Vader, Lord Oscuro. ¿Qué secretos oculta el planeta Mustafar? ¿Y qué misterios posee Lord Moomin? Descúbrelo en el próximo episodio, solo por el Escuadrón Geek.